Hace prácticamente un mes del 20 de abril, esa fecha en la que miles de personas salieron a las calles de Canarias entonando el Canarias tiene un límite. Esto en relación al modelo de desarrollo que cada vez cuantifica más pobreza. No hay que ir muy lejos, vayan ustedes en los alrededores de las zonas turísticas principales y verán casetas de campaña, caravanas que sirven como habitación a los que trabajan, bueno, y demás. Para hablar de este asunto saludamos a nuestro invitado que se encuentra al otro lado del teléfono. Él es el portavoz de la Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza. Eustaquio Villalba, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra Eustaquio? Pues bien. Contento que cuenten con nuestra participación. Claro que sí, como siempre. Cada vez que tenemos ocasión, miramos hacia ATAM porque nos interesa su opinión. Eustaquio, 22 días después del 20A, ¿ha cambiado algo? Bueno, algunas cosas evidentemente han cambiado. Por un lado, la percepción del problema yo creo que se ha ampliado. La sociedad en general se ha dado cuenta de que Canarias tiene un grave problema que tiene que plantear soluciones, y además también hay que tener en cuenta que los políticos han cambiado su visión sobre el tema, y ahora, aunque no como nosotros pedimos, pero vamos, de hecho, pues están haciendo declaraciones donde se asumen parte de nuestras reivindicaciones, aunque solo sea de boca para afuera. Uh-huh. De boca para afuera, por eso le pregunto, ¿cree usted que mandatarios, patronal hotelera, la patronal empresarial han entendido algo? Porque el 20A, miles de personas en toda Canarias salieron a la calle, el 21A todos querían opinar, el 22A se pusieron sobre la mesa, pues se habló de cobrar impuestos a los que nos visitaban, se habló de cambiar esos convenios con los trabajadores de la hostelería, se habló de muchas cosas, pero es que después se han dado sesiones plenarias en las que todas esas propuestas han caído. Sí, es una actitud que ya estamos bastante acostumbrados desde hace muchos años, donde una cosa es lo que se dicen, una cosa es los discursos y otras cosas son los hechos. Los hechos normalmente suelen desmentir a los discursos. Prueba evidente de ello, por ejemplo, es que se ha aprobado ahora nuevos hoteles monstruos, hoteles de 1000 camas, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, o se utilizan demagógicamente medidas que nosotros hemos propuesto, pero con una finalidad totalmente distinta. Por ejemplo, en el caso de las ecotasas o lo de cobrar en espacios naturales, lo han identificado como una manera de controlar el turismo, cuando eso absolutamente no tiene nada que ver con el control de la cantidad de turistas que nos visitan. El poner una ecotasa o cobrar en espacios naturales tiene una finalidad distinta. Eso no es disuasorio para que la gente venga, como ellos están diciendo. Nadie deja de ir a un museo si va a ir al Prado porque le cobre la entrada. Eso es evidente, y no se pone en esa medida para disuadir a los visitantes. Tiene que ser exactamente otra. La ecotasa o el cobro de entrada en espacios naturales solo tiene un sentido, y es conseguir financiación finalista, es decir, exclusivamente para eso, dedicada a proteger nuestros espacios naturales, que hoy carecen del presupuesto necesario para llevar a cabo su objetivo fundamental, que es la conservación. No hay personal, se carece de personal, no hay inversiones necesarias para recuperar los espacios degradados, y eso es la finalidad que nosotros pedimos cuando hablamos de cobrar o de poner ecotasa de los espacios naturales. En absoluto tiene nada que ver con una medida disuasoria para que venga la gente. Eso tiene que ser otro tipo de medida. Incluso la presidenta del Cabildo habló de cobrar entrada en el Parque Nacional del Teide. Uh-huh. No sé si es por ignorancia o por pura demagogia, pero la ley de parques nacionales prohíbe cobrar las entradas en los parques nacionales. Tiene que cambiarse la ley para que eso pudiera hacerse. Y desde luego no es lo que el Teide necesita, nuestro parque nacional, que es como medida urgente
para evitar el colapso que está sufriendo. Usted ponía el ejemplo del Museo del Prado, el quien se encuentra en Madrid sabe que tiene que pagar la entrada, pero son muchos los que van a Madrid y no van a ver museo. ¿A eso se refieren cuando no se corresponde la...? Porque son muchísimos Evidentemente, los... sí, es como en el Teide. El Teide recibe una parte, menos de la mitad de los visitantes que viven en Canarias, y eso hay que tener en cuenta, que el Parque Nacional del Teide es prácticamente un parque urbano, está al alcance en muy poco tiempo de cualquier punto de la isla, pero por eso mismo es una razón evidente que esas medidas no disuaden que vengan más turistas, que es el problema que tenemos. Tenemos un exceso de cargas de turistas y eso hay que resolverlo con medidas que incidan en ese aspecto, es decir, control de la llegada de los turistas. ¿Cómo se controla? Pues no haciendo más hoteles, evidentemente. Es decir, la oferta alojativa en Canarias tiene que controlarse para evitar que se siga aumentando el número de turistas, tanto alojamientos hoteleros como los extrahoteleros o las viviendas de tipo vacacional. Permítame la broma, pero hago alusión a esa viñeta de Morgan en la que decía, como hay mucha masificación, hay mucha gente, pues vamos a hacer más hoteles para que duerman más desplegados, ¿no? Más cómodos. Esa no es la idea. Eustaquio... Pues la viñeta es muy acertada porque sí, sí. realmente eso es lo que están haciendo nuestras autoridades. Sí, da la sensación que lo que no quieren es que estén muy juntos, ¿no? Por eso hacen más para que estén más holgados. Eustaquio, ¿de qué salud cuentan nuestros espacios naturales? Porque con todo lo que sea los daños que se han hecho, el maltrato que hemos visto todos, porque hay vídeos, hay imágenes, me ha llamado muchísimo la atención que estos últimos días se haya puesto el grito en el cielo porque alguien haya orinado en el Teide. Sí, la masificación tiene eso, que una persona orine en un espacio, en un campo, no representa ningún problema. Que lo hagan 1000 personas sí que es un problema. Es igual que la subida al Teide, que una persona baje muy de vez en cuando caminando por la ladera del Teide, utilizando las ahorras casi como un tobogán para bajar del Teide, pues no ocasiona un problema grave. Si lo hacen también miles de personas, la erosión es intensísima. Eso es un problema que desde hace muchos años se ha señalado, por ejemplo, en nuestro Parque Nacional. Yo como profesor todos los años llevaba a mis alumnos para explicarles el Parque Nacional del Teide, y uno de los problemas que tenía que tener en cuenta es donde los alumnos podían hacer sus necesidades. Exacto. Porque hay muy pocos sitios en el parque donde se puedan hacer y había que controlarlo, porque no es lo mismo uno que 40 que alumnos o 30 y pico alumnos que yo llevaba. Entonces, por ejemplo, una parada obligatoria era utilizar el parador como lugar donde los alumnos y las alumnas, sobre todo, pudieran hacer sus necesidades. Durante muchos años se ha hablado, yo fui durante 10 años miembro del patronato del Parque Nacional del Teide, de crear servicios en las zonas donde hay una mayor afluencia de visitantes. Se sigue hablando, sigue siendo un proyecto y no se ha realizado. Y eso es claro que es un grave problema en algunas zonas, porque tal es la cantidad de personas que hacen sus necesidades al aire libre que ocasionan un grave problema de contaminación. Y animalitos, que son muchos los que llevan a sus animalitos y evidentemente pues también lo hacen. Y como es ahí, la excusa es que es abono. No, abono no es. No es abono, no. Es deterioro. Eso no es abono. El abono es el compost y eso no es compost. Exacto. Eustaquio, a raíz del 20A lo que sí está claro es que nacen iniciativas, incluso algunas se quieren imponer de manera fehaciente. Una de ellas es Canarias Pa'lante, de la que ustedes forman parte. ¿Qué nos puede contar de esto? Bueno, es una iniciativa que trata de llevar hacia adelante, utilizamos ese canarismo, las reivindicaciones que llevaron a las manifestaciones del 20N, de una manera que no sea una mera reunión propagandística con los políticos, sino que esas reivindicaciones, que todo este conjunto de grupos, de asociaciones colectivas que
llevaron a manifestarnos puedan llevar a las instituciones democráticas para que ellas las asuman y las tomen en cuenta. Lo que precisamente para evitar que se haga una utilización demagógica de las reivindicaciones que nosotros hicimos con medidas que no tienen nada que ver con lo que decimos o simplemente contrarias a lo que estamos diciendo, como por ejemplo es la promoción de nuevos hoteles, de nuevos alojamientos turísticos o lo mismo ir otra vez a los consejeros de turismo del ramo de las distintas instituciones celebrando los récords de la llegada de turistas a las islas. Eso no es asumir el problema. No se puede hablar, por un lado, que tenemos un grave problema de colapso en las islas y por otro celebrar que lo que produce el colapso siga aumentando. Uh-huh. Hasta el 31, a ver, que tenía la fecha por aquí, hasta el 31 de julio tienen abierta la necesidad no abierta para que se puedan seguir acogiendo propuestas. Hasta el momento tienen 500 sí. Y entre ellas, bueno, antes de meternos entre ellas, ustedes han puesto no sé cómo decirlo, un ultimátum. Si no se lleva a cabo esta mesa de negociación, mesa de tener en cuenta las reivindicaciones de Canarias Pa'lante, llaman a más movilizaciones y a otro tipo de acciones. Sí, claro. Es que lo que nosotros decimos, y es por lo que la población se ha manifestado, es que tenemos un grave problema y tenemos que poner solución, y además inaplazable. El colapso diario que tenemos en la isla, los gravísimos problemas que están incidiendo sobre nuestros escasos recursos, tiene que tomarse soluciones inmediatas. Lógicamente, si los políticos siguen mareando la perdiz sin tomar medidas concretas o incluso tomando medidas contrarias a la conservación de nuestro patrimonio y a la calidad de vida de nuestros habitantes, pues no quedará más remedio, no es un ultimátum, sencillamente continuar con lo que nos obligó a manifestarnos el 20 de abril. Lo que decimos, bueno, pues nosotros seguimos pensando que las medidas son inaplazables, que hay que tomarlas, y si los políticos de turno no las toman, pues nosotros tratamos de presionarlo. Evidentemente nosotros no gobernamos, las soluciones no gobiernan, son las que toman las medidas, son los gobiernos legítimamente elegidos por la población, por los gobiernos democráticos, los que tienen que hacerse eco de la situación y no tratar de pasar el tiempo, de tomar medidas que no sirven para nada y ir en sentido contrario, porque lo que nos estamos jugando no solo lo de ahora, nos estamos jugando el futuro. Tenemos que pensar en nuestros sucesores, en nuestros nietos, que tienen que seguir viviendo aquí y no podemos matar la gallina de los huevos de oro. El atractivo de las islas, para que queremos que siga siendo un atractivo importante para los visitantes, queremos seguir viviendo también del turismo, no exclusivamente, pero también del turismo, pero para eso tenemos que conservar lo que nos hace atractivos y singulares en el mundo, que es nuestro patrimonio natural y nuestro clima. Si nosotros vamos en contra de eso, pues vamos en contra, aunque digan lo contrario a las patronales, etcétera, vamos en contra del turismo. Son ellos los que están en contra del desarrollo de un turismo de calidad, de un turismo capaz de dar una calidad de vida a nuestros habitantes sin colapsar y sin eliminar nuestros recursos o por lo menos disminuirlos, y eso solo es posible si se toman una serie de medidas urgentes, porque eso es evidente. Si los políticos no lo hacen, pues no quedará más remedio. Ajá. Entre esas medidas urgentes, ustedes vuelven a señalar la implantación de la ecotasa, la declaración de la moratoria turística, la prohibición de la compra de viviendas por parte de no residentes y la paralización de proyectos que incumplen con la normativa urbanística o medioambiental, como Cuna del Alma, el Hotel de la Tejita, la demolición del Hotel Olivavit y los hoteles ilegales en Lanzarote. Estos, en principio, otros 4 puntos, pero que ya contienen una respuesta negativa. Sí, desgraciadamente no se toman medidas, sino todo lo contrario, como ya he comentado, Sí. En vez de paralizar y por ejemplo, los hoteles que son ilegales, por ejemplo, es una cosa de locos, que sean ilegales y que estén funcionando, parece una cosa demencial, pero resulta que es así, que hay una orden de derribo del hotel de Fuerteventura y
se lleva a cabo. El gobierno canario, sin embargo, presiona para que eso no se lleve a cabo. Nosotros pedimos una ecotasa porque queremos que el turismo contribuya al mantenimiento de lo que nos hace atractivo, es decir, de nuestro patrimonio natural. No, la ecotasa, como decía antes, no es la medida para evitar que vengan más turistas, sino para dar calidad a ese turismo con un impuesto que iría en función de las necesidades que tiene la conservación. Por supuesto que las medidas deben ser limitación de la oferta turística, por tanto, paralización de nuevos hoteles, control de las plazas realmente existentes, que solo se puede construir derribando lo viejo y construir nuevos, pero no nuevos hoteles en nuevos lugares, que no se permita y no se promocione pues que la gente venga a vivir a Canarias, a pasarse los meses de invierno comprando casas. No se puede promocionar el turismo digital que llaman, de los nómadas digitales, para que vengan a Canarias, porque tenemos un grave problema habitacional. Y por eso una de las medidas que nosotros tenemos y que los juristas deben estudiar cómo llevar a cabo es que se limite la capacidad que tienen los extranjeros de comprar viviendas en Canarias, cuando los canarios, como bien has comentado, a veces tienen que vivir en caravana o en tiendas de campaña, aunque tengan trabajo, si son pobres con trabajo, cosa que hace unos años no ocurría y hoy es cada vez más frecuente. La verdad es que sí. Y otro tema que nos preocupa muchísimo en Canarias, en la isla de Tenerife, aunque parezca mentira, más que en Gran Canaria, estoy refiriéndome a la escasez de lluvias, a la crisis hídrica de la que se habló a bombo y platillo en el mes de marzo. Dio la sensación de que ya estaban puestas en marcha, de que había medidas, y estamos a las puertas ya del verano prácticamente y no hay nada. Hace unos días escuché una posible propuesta que sería limitar el consumo de agua a 150 litros por habitante y día. Mi pregunta es, Eustaquio, ¿cómo ven ustedes esto? Y por otro lado, ¿esta limitación de agua solamente va a ser a los residentes? Porque de aplicársele al turismo, nada de nada. Sí, los recursos hídricos que tenemos en la isla básicamente es la cantidad de lluvia que tiene la isla y que se infiltra y que traemos a través de galerías y pozos. Sobre todo en Tenerife, eso supone el 80 y pico % del suministro de agua. El otro porcentaje procede de las plantas desalinizadoras y del reciclaje de las aguas usadas. ¿Qué quiere esto decir? Que hay una cantidad limitada. Y si tenemos una cantidad limitada, no podemos hacerla compatible con un crecimiento indefinido del consumo, que es lo que ha ocurrido. Canarias en los últimos 50 años, y en concreto Tenerife, ha duplicado su población, por tanto ha duplicado su consumo de agua por habitante, por el que consumen los habitantes, el consumo urbano y el consumo turístico. Y es una paradoja, como ha señalado, que mientras se habla de limitar el consumo de la población, no hay ninguna medida para limitar el consumo, que es muchísimo mayor que el de los habitantes que recibimos en la isla, de los turistas. La política de reciclaje que se han llevado a cabo durante muchos años, porque esto no es nuevo, ha sido una política totalmente equivocada. La prueba está en que el reciclaje de las aguas de nuestra red de saneamiento se han hecho tarde y mal, tanto así que, como bien sabes, Canarias está pagando una elevada cantidad de dinero, bueno, el Reino de España en este caso, porque es el que tiene que pagar el Reino de España, por que no depuramos las aguas como es debido. Hemos invertido enormes cantidades de dinero y la hemos dilapidado, porque aquí se han construido y se siguen a veces construyendo depuradoras cuando no existe red de alcantarillado, con lo cual no sirven de nada. Así que las medidas que tenían que haberse tomado no se han tomado. Y ahora lo único que se les ocurre es que, bueno, no importa, ponemos plantas desalinizadoras y resolvemos el problema. No, tenemos que hacer frente a un problema con una población creciente y unos recursos menguantes. Y la solución no está en utilizar petróleo para producir más agua. Eso es una medida cara, contaminante, y lo que deberíamos hacer es otro tipo de medidas que supongan cambios en la agricultura, en los sistemas de riego, ahorro
ahorro urbano, acostumbrar a la población a un ahorro no al dispendio de agua y, por supuesto, a un turismo que tiene que ser consciente de que estamos en una zona muy árida y donde ese recurso es muy escaso. Las autoridades por ahora no quieren tomar el toro por los cuernos y simplemente hablan de medidas demagógicas y entre ellas pues lo que suelen hacer siempre. Dinero, tenemos mucho dinero, lo invertimos en desaladoras y ya está. El agua del mar es inagotable y nosotros tenemos dinero para pagar el petróleo. Y ya por último, Eustaquio decía antes, a las puertas del verano, y somos muchos los que estamos teniendo en cuenta la crisis hídrica, la escasez de agua, y que muchos agricultores no están por la labor de regalar el agua que les está costando dinero. Hablo de los incendios. El 15 de agosto hará un año del comienzo de ese gran incendio de la isla de Tenerife. Y yo no sé ustedes, pero la mayoría de los ciudadanos seguimos sin saber qué pasó, quién lo provocó, por qué llegó a cómo llegó, y que tenemos el agosto y que está todo seco y que no hay agua y que no sabemos lo que va a pasar. Adán, desde hace muchos años, tenemos 53 años de historia, y en esos 53 años de historia, nuestros expertos, entre ellos el doctor Wilfredo Villepré, han señalado el gravísimo problema de cara a los incendios que supone la pervivencia de una repoblación forestal que se hizo en los años 50-60, en la cual hay la densidad de árboles, sobre todo de pinos, por metro cuadrado es altísimo. Los pinos, como puede observar cualquiera que coja la carretera dorsal, están muy juntos, no pueden desarrollarse, son palos muy elevados y que propagan el incendio con enorme facilidad. Desde hace muchos años, prácticamente desde el nacimiento de Atán nació precisamente por la tala que se estaba haciendo de la laurisilva, hemos señalado que la única manera de prevenir los incendios es invertir en recuperar nuestra vegetación natural, que es mucho más resistente al fuego que esas plantaciones que se hicieron de pinos radiata o incluso de pinos canarios excesivamente juntos. No se han tomado las medidas preventivas necesarias, porque una cosa son las medidas preventivas y otra las medidas que hay que tomar en caso de incendio. En caso de incendio hay que tener previsto lugares donde los helicópteros puedan recoger agua, las pistas y los cortafuegos absolutamente necesarios, pero desde luego si no hay medidas preventivas, el problema de los incendios, más con el cambio climático, es algo que nos va a afectar cada vez más. Pues nos quedamos con eso y volveremos a hablar porque hay mucho que decir. Eustaquio Villalba, portavoz de ATAN, Asociación Amigos de la Naturaleza de Tenerife, como siempre, mil gracias por atendernos. Gracias a ustedes por dejarnos oír nuestra opinión. Un abrazo, Eustaquio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.